Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Comisión de Plataforma Digital de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y en especial a Carolina Coeli, que me cursó la invitación, la posibilidad de trabajar en este espacio. Fui partícipe de la creación de la Plataforma Digital de la Escuela Freudiana de Buenos Aires en el año 2012, si no me equivoco. Frente a la resistencia que nosotros mismos teníamos de ponerla en marcha. Los encuentros informáticos en foros, las teleconferencias, las filmaciones, no es lo que más nos gusta a los psicoanalistas, que apostamos siempre a la presencia. Pero es un tiempo de experimentación y de ayornamiento a estos modos actuales de difusión y transmisión del psicoanálisis a la distancia, así que solo podremos hacer su clínica haciendo la experiencia, así que acá estamos. Bueno, la invitación que tengo es hablar de la angustia. Se me ocurrió hacerlo desde el lineamiento de la transmisión que este año hace la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en el año 2016, que es el seminario RSI. Y después me llevé la sorpresa, después de preparar la charla de hoy, de que los que me precedieron también lo tomaron por ahí, desde el Nudo Borromeo, así que me parece que este curso de 4 clases o 5 tendrá cierta coherencia. Tomaré entonces la ubicación que le da Lacan al concepto de angustia en el Nudo Borromeo, y el Nudo Borromeo, ya lo explicaron mis compañeros, los que me antecedieron en las charlas anteriores, es un nudo de 3 consistencias. Parto de que los conceptos fundamentales de este paradigma, que es el Nudo Borromeo, ya fueron explicados en las clases anteriores, pero me detendré en algunos detalles que no fueron dichos y que me es importante resaltar. Entre ellos diré lo siguiente, que el nudo de 3, real, simbólico e imaginario, puede leerse de 3 o puede ser considerado de 4, si consideramos al anudamiento mismo como un cuarto elemento. Real, simbólico, imaginario, entonces en el nudo de 3 y su propio anudamiento por las leyes del anudamiento Borromeo, que es por abajo del de abajo y por arriba del de arriba, con la verificación de que si se corta uno, se desanudan los 3. Aclaro esto porque en el seminario siguiente al seminario RCI, que es el seminario 23, Lacan aclara que a Freud le es necesario un cuarto nudo, que para Freud las cuerdas del hablante vienen apiladas y es un cuarto nudo al que llama Freud Edipo freudiano o nombre del padre, el que anuda la estructura. Para Lacan no es necesario este cuarto nudo. Tanto en el nudo de 3 el anudamiento es el cuarto, como si hubiera una cadena borromea de 4 unida por un cuarto, la llama sintoma. O sea, Lacan puede plantear una relación distinta al amor al padre que Freud, y plantea el amor al padre, del amor al padre se puede prescindir si nos servimos de él, ¿no? A condición de servirse de él. Entonces, ojo, porque hay quienes sitúan en este cuarto freudiano la realidad psíquica lacaniana, y no se trata de eso. Por eso es que voy a partir no del anudamiento de 3 solamente, sino de la inmixción de estas cuerdas en los registros vecinos. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la inmixción de lo imaginario sobre lo real, y acá tenemos lo que se llama representación preconsciente o realidad, que es la realidad fantasmática. O sea, acá situamos la realidad psíquica, la realidad fantasmática.
no en el cuarto nudo como lo sitúa Freud. Esta es la diferencia con Lacan. Acá vemos la inmixción del registro simbólico sobre el imaginario y situamos acá inconsciente. Y la inmixción del registro real sobre el simbólico, la operación del falo. Repasemos que se trata del registro real, simbólico e imaginario, donde en lo real escribimos vida, en lo simbólico muerte, en lo imaginario cuerpo. Muy bien. Entonces, Lacan, cuando deja bien aclarado su diferencia con Freud, aclarando que a Freud le hace falta el cuarto como nombre del padre o Edipo, no tiene en su teorización, como les decía, el amor al padre. Para él, para Lacan, del padre se puede prescindir a condición de servirse de él. Lo que importaría finalmente es cómo resuelve el sujeto de deseo su relación a una mujer, a la paternidad de sus hijos, de sus actos, a su arte y oficio, a la creación y a la muerte. Ustedes ya conocen también, y lo repasé hace un rato, la ley del anudamiento Borromeo, así que no voy a volver a detenerme en eso. Y, como dije, la verificación y la comprobación de cuándo un nudo es Borromeo. ¿Por qué esta propuesta de Lacan del nudo Borromeo? ¿Qué encuentra en esto Lacan, no? Bueno, Lacan encuentra un modo, mediante la teoría de nudos, de mostrarnos la estructura del hablante en las tres dimensiones del decir: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Moradas del ser hablante anudadas entre sí de modo tal que se sostienen por el anudamiento. Como les decía, si se corta una, se desanudan las tres. Para ello, Lacan usa cuerdas puestas en el espacio, a las que llama toro. El toro es un objeto topológico que tiene un alma interior, que lo podemos homologar a una cámara de auto o a un salvavidas, y un nudo son tres toros enlazados puestos en el espacio. Cada cuerda entonces tiene el campo de la existencia, el agujero de lo simbólico y la consistencia de lo imaginario. En lo real entonces Lacan escribe vida, en lo simbólico muerte y en lo imaginario cuerpo. Estas presentaciones que utilizaremos en los gráficos tendrán la finalidad de situar algunos conceptos que nombraré en general para detenernos luego en lo que nos interesa, que es la angustia. Lo que quiero mostrarles es que hay presentaciones levógiras y dextrógiras. Si la presentación es levógira, de la inmixción, podemos ver, en el sentido de las agujas del reloj, podemos situar la realidad psíquica freudiana, la representación preconsciente o realidad, que en términos de Lacan llamamos fantasma, ¿no? Atención que en este punto decía que algunos lo ubican en el cuarto nudo y esto estaría equivocado. En esta presentación que les muestro, si la presentación es del campo de la existencia real, abierta sobre lo imaginario de modo dextrógiro, contrario a las agujas del reloj, a diferencia del anterior, encontramos que Lacan sitúa allí la escritura de la angustia en el campo real, que compromete lo simbólico de lo imaginario, es decir, compromete el agujero de lo imaginario. Acá lo tienen. ¿Se dan cuenta? Acá abrí de modo dextrógiro y acá de modo levógiro, contrario a las agujas del reloj. En esta apertura situamos a la angustia, que es la inmixción de lo real sobre lo imaginario. Acá teníamos la inmixción de lo real sobre lo simbólico. Estas son las dos que nos interesan. Las dos inmixiones a las que me voy a referir son las que acá en el esquema van a salir en color rojo, porque yo me voy a referir a la angustia. O sea, lo que me voy a referir es entonces al registro real, cuando hace inmixción al registro de lo simbólico, donde situamos falo simbólico, y a la inmixción del registro de lo real sobre lo imaginario, donde situamos la angustia. ¿Sí?
Algo se desmorona en la cobertura imaginaria del deseo que sostiene al sujeto y éste queda a merced del deseo del otro. Observemos en el nudo la proximidad con la escritura del goce del otro, que no existe pero que es supuesto existir. En la otra inmicción sobre lo simbólico, Lacan escribe falo, en su anotación con la letra griega que escribe falo simbólico, la fi mayúscula, y muestra la conmoción que presenta en la inmicción de la cuerda real sobre la simbólica cuando se conmueve la significación fálica, es decir, cuando la falta puede faltar. Entonces tenemos dos situaciones de inmicción del registro real, de la cuerda real, una sobre lo imaginario, una sobre lo simbólico, que es cuando vacila la función fálica, la significación fálica, y otra cuando es la inmicción sobre el registro de lo real, que algo de lo imaginario se desbarata y aparece la angustia. O sea, angustia y vacilación de falo simbólico. Es lo que nos interesa hoy en la exposición que estoy sosteniendo. Acontece en cualquier tipo clínico esto, pero toma las características de un momento o desborde de angustia similar a las fobias. ¿Por qué? Porque el humano se hace hablante cuando se inscribe esta pérdida de totalidad viviente que llamamos falo. Porque con esa inscripción se divide el sujeto entre lo que dice y lo que ignora, entre enunciado y enunciación, entre sujeto y otro. Es decir, así se funda el inconsciente, que es el discurso del otro, y que a veces la subjetividad es permeable a su inmicción. Voy a, antes de continuar teorizando, voy a leerles un pequeño caso clínico y voy a volver sobre la teorización porque me parece que teniendo un caso clínico en el horizonte, por ahí puede ser más fácil que me escuchen. Bueno, el ejemplo se llama Marta, una geografía sin frontera. Está publicado en algunos cuadernos Sigmund Freud de la escuela, pero tomo un ejemplo viejo porque me parece mejor que esté trabajado para poder ilustrar. Marta consulta recién llegada del exilio. Al casarse se trasladó al extranjero por un puesto de su marido. Recorrieron el mundo durante 15 años y tuvieron 2 hijos. Sus proyectos profesionales fueron siempre postergados hasta el día que regresara al país. La angustia se anuncia desde que comenzaron a planear el retorno. Y cuando llegó el momento tan anhelado, casi no puede volver. Volvían porque habían decidido que ella había postergado sus estudios y era tiempo de que ella pudiera estudiar. Apenas deciden el regreso, comienza la angustia. Algo del deseo despunta ahí y algo de la amenaza al deseo también queda subrayado. Consulta, cuando llega acá, por lo que describe como un collar de angustia que la ahoga y la aprisiona, diagnosticada por los médicos como severo ataque de pánico con compromiso orgánico. Se le agrava en los aeropuertos, ella que era tan experta en viajes en avión. Las entrevistas la llevan a preguntarse qué la aguardaba acá. En el extranjero se filió al apellido alemán de su rubio marido para ser aceptada como morena. Pero acá no encontraba salida del decir del otro que la nombró de segunda hija, pero también de segunda calidad. Apéndice de su hermana, sobre todo para la vocación. La angustia la enfrenta con el precio que debe pagar para salir del lugar de segunda, que en el extranjero lo logró disfrazada de esposa de diplomático. Pero volviendo acá, sin los oropeles, quedaba al desnudo su antiguo lugar.
En los países árabes debía caminar unos pasos más atrás, pero así era para todas las esposas de funcionarios. En cambio, en estas tierras, el otro que la habita sin disfraces y de quien verdaderamente se exilió, la espera en esta geografía sin fronteras para cobrarle su libertad. La esperan para todo, para que se haga cargo de todo, de los padres, de los suegros, de los sobrinos, de las fiestas, de las deudas, de todo lo que dejó por irse tantos años. Ya que estuvo afuera tanto tiempo y no se ocupó de nada, ahora debe ocuparse, debe pagar. Y ella, lo peor, que ella lo encuentra razonable. Y la idea de volver a postergar su profesión nuevamente la sume en una angustia invalidante de su cotidianeidad. Se descubre en las entrevistas que en realidad venía a sacrificarse, como una buena hija, ya que en estas tierras la opción era esa, y no el proyecto que traía y los derechos que había, ¿no? Planeado con su marido, que era tiempo de sus derechos de estudiar. Estudiar no iba a poder ser disfrazado si debía venir a sacrificarse. Por eso la angustia. De segunda era la letra que faltaba a las fronteras que necesitaba para que el sujeto, si bien evanescente, surgiera un instante del pánico, reconociendo la falta de legitimación para algún deseo propio. No por ubicarlo puede enfrentar a las familias en acecho. Una intervención, obviamente desde distintos perfiles, un modo de intervención y en varias entrevistas que la legitiman en su deseo. Bueno, primero por sus hijos se tendrá que ocupar, que ni hablan el idioma y se tienen que ubicar, y luego decidirá su tiempo, y luego por el proyecto que trae, y luego decidirá su tiempo qué hace con sus padres y sus suegros. Una intervención ordenadora, uno podría decir, donde la cuenta de su deseo se contabiliza en primer lugar. Ilumina y legitima una ruta posible en la que recién empezaría a nombrarse. Pero encuentra en ese momento situadas las razones de la crisis y la salida en breve tiempo de los ataques de angustia. O sea, gracias a eso sale rápidamente, ¿no? Y aparece su deseo de comenzar el análisis. Comienza a imaginarse pudiendo estudiar también, aunque en principio elige una carrera de segunda. Recién en segundo año se cambia a una de primer grado, digamos, a la altura de lo que espera, porque al poco tiempo confirma que le queda chica. Hay carreras pequeñas de segunda para sus posibilidades y siempre de segunda debe caminar unos pasos más atrás, decide tomar una carrera de primera, ¿no? La consulta de esta persona comenzó con grandes ataques de angustia sin poder hablar de nada, hasta que las coordenadas estas que las entrevistas le ofrecieron le permitieron situar su angustia. ¿Qué tenían que ver con esta? ¿A qué me refiero con estas coordenadas? Algo de un tiempo de concluir se debe anteponer al tiempo de comprender cuando se trata de estos severos ataques de angustia. Hay una inversión de los tiempos y esto quedó dilucidado en las entrevistas y permitió comenzar el análisis. Lo digo un poquito así como título, pero es a esto a lo que me voy a dedicar a explayarme de acá hasta el final de la clase acerca de estas coordenadas de inmixción del registro de lo real sobre lo imaginario y sobre lo simbólico, que hacen que los llamados atacados de pánico, que es una nomenclatura que cundió mucho en la Argentina en el 2001, donde hubo muchas crisis de este tipo, pero está sostenida esta nomenclatura por una conveniencia de las asociaciones médicas con los laboratorios como un cuadro psiquiátrico, y realmente no es más que los grandes ataques de angustia que conocemos. Y estos grandes ataques de angustia muchas veces se presentan
con sintomatología somática y sin posibilidad de ideación o de asociación o de algún ordenamiento posible para comenzar a ver de qué se trata la angustia, precisamente porque se trata de lo real, ¿no? Bueno, entonces decimos que hay dos cuestiones que se conmueven, la significación fálica y el imaginario, algún orden imaginario que hace que aparezca la angustia, ¿no? El analizante sabe que debe hacer un cambio de posición, pero sospecha que no se va a animar, y el análisis debe tener la función de sostener que no ceda en su deseo. Una apuesta interesante que calma la angustia y reordena el desborde acontecido. En estos casos, un psicoanalista toma una posición totalmente distinta a un psiquiatra que no piensa esto desde el psicoanálisis, ¿no? Si lo piensa desde la psiquiatría. Porque si lo piensa desde la psiquiatría, lo que piensa es, por la tranquilidad del paciente y la propia, que no avance en su deseo, que espere a ver si todavía le vuelve la angustia. La posición analítica sería la contraria, suponer que la angustia se debe a que no está avanzando en su deseo y que esto lo va a aliviar. Avanzar en su deseo lo va a aliviar. Es una apuesta que el analista debe hacer, y le tiembla el sillón y acompaña al analizante en esto y convalida la mayor cantidad de veces acontece esto, que la angustia cesa. Pero la apuesta fue avanzar en el camino del deseo para que la angustia cese. El desborde de angustia en una época me llevó a graficarme el movimiento de la represión originaria freudiana, que se supone sellada con la cicatriz del fantasma, como le explica Lacan en la respuesta a Marcel Ritter, como el resultante de la diferencia entre una costura o un hilván. El hilván, lo saben las costureras, se diferencia de la costura porque el hilo no tiene nudito. Solo cose para marcar una ruta, pero si uno tira de la aguja, la costura se descose. A diferencia del hilván, en cambio, la costura tiene un nudito en el hilo. No estoy hablando del nudo Borromeo, estoy hablando del nudo de la aguja y del hilo. A diferencia del hilván, la costura tiene nudito en el hilo y cose de un modo tal que no se descose. Esto que trato de graficárselos de manera sensible, por ahí para las mujeres será más gráfico, ¿no? O para quienes sepan algo de costura, de la diferencia entre un hilván y una costura, debemos ubicarlo nodalmente. ¿Cómo es que se escapan estos restos de lo acontecido, vivido, escuchado y no siempre entendido ni relatado, de lo reprimido primordial, que repite y pretende entrar en discurso y resiste a entrar en discurso, pero que viene con sus tonos y viene con sus imágenes y viene con los horrores de los tonos y de las imágenes, repitiendo y mortificando sin entrar a la palabra. Los nudos, como están siempre en movimiento, cambian su presentación y nos permiten ciertas conjeturas. Entonces, si el anudamiento es móvil y cada vez hay otra presentación del nudo, depende entonces qué queda reprimido originariamente y qué retorna de pronto, por ejemplo, en determinada convocatoria de un semejante en el amor, o ante un real inesperado de la vida, por ejemplo, la amputación de un miembro, la muerte de un hijo. Mi amigo Rodríguez Ponte hubiera dicho que la represión originaria en Lacan entonces no se da de una vez para siempre, sino en cada presentación. En cada presentación nodal aparece otra posición de lo reprimido originario, otra presentación de nudo que permite que se escuche o que se vea o que aparezca algo de esto visto u oído
resistente a entrar en discurso y que es de lo real de lo real. O sea, estamos hablando de lo real de lo real, estamos hablando del registro de lo real. Que pretende simbolizarse. No todo lo que está a la espera de que se simbolice es posible de simbolizarse. No todo logra simbolizarse. Escribir algunos trabajos sobre algunas construcciones en análisis requeridas para pescar algunos de esos tonos o algunas de esas imágenes que permiten aprehender algunos de estos restos vividos u oídos y tratar de hacerlos entrar en discurso. No siempre eso es posible. Estas cuestiones me llevaron también a pensar si el riesgo de la fobia no será un riesgo para toda estructura neurótica. Si la estructura de la fobia, si la estructura de la neurosis no sería básicamente la estructura de la fobia, no. Varios autores de la historia del psicoanálisis argentino, por ejemplo, pensaron que puede haber un tipo clínico único. Por ejemplo, Rolla pensaba que la estructura de la fobia era la estructura de base, o Pichon-Rivière pensaba que la estructura de la depresión era la estructura de base. Pero la fobia, si bien para Freud hay una tripartición de tipos clínicos, histeria, neurosis obsesiva y fobia, para Lacan estos tipos clínicos se mixturan y con el nudo Borromeo hasta se pierden. Diríamos que lo único que queda, que permanece o que sobrevive de esto, de la tripartición de los tipos clínicos, son las posiciones deseantes, ¿no? Pero que puede haber una posición deseante histérica en alguien obsesivo, puede haber un síntoma obsesivo en una histérica, es decir, hay una mixtura con el nudo Borromeo que desdibuja ya, salvo la posición deseante, que es lo que más se puede ubicar, el poder hablar de estos tipos clínicos, ¿no? Y más bien Lacan lo presenta a la fobia como una plataforma giratoria entre histeria y obsesión. O sea, la amenaza permanente para cualquier neurótico de la conmoción de la significación fálica. Por eso ponía como ejemplo las cuestiones del 2001, donde debe haber una puerta de salida, debe haber un piso firme donde pisar y una puerta de salida, porque si no, algo del imaginario se desbarata. Pero no se desanuda. Lacan dice que el neurótico es irreventable, no es que se desanude, pero algo se desborda y emerge la angustia. Entonces la teoría de los nudos nos permite terminar con el diagnóstico y terminar con el problema del diagnóstico, que no es poca cosa. A mí me sirvió para entender que, por ejemplo, si la escritura de Joyce le borromeizó la estructura, no podemos llamarle psicótico sin correr el riesgo de que los literatos se enojen. Tampoco podemos desconocer que un perfil del nombre del padre se pudo remendar en Joyce con su escritura. Y eso no es tan fácil de conseguir en cualquier psicótico, y en Joyce aconteció. Se trata entonces de que el Borromeo se sostiene. Cuando vacila el anudamiento en alguna presentación, es que algo de lo real conmueve la estructura. Me voy a referir a la angustia, entonces me sigo refiriendo a la angustia, que es la inmixción de lo real en lo imaginario. Entonces, estoy acá. Que real, simbólico e imaginario estén anudados para un hablante, aunque para uno se trate de que ese remiendo se lo hizo una escritura, para otro una mujer, para otro trabajar de analista o de cirujano, es el anudamiento mismo. Ahora bien, cuando acontece algún movimiento en la estructura, el signo de ello no es cualquiera, es la angustia, que es el faro luminoso para nuestro camino. En ese momento nosotros tenemos que decir entonces, ¿la presentación es fóbica?
Sigo diciéndoles que en el horizonte siempre vigente acerca de si la fobia es una de las 3 neurosis o si es esta plataforma giratoria solamente, lo que importa respondernos es que no en todos estos giros la invariante es la angustia. Digo esto para situar también los alcances y los límites de este nuevo paradigma que es el nudo borromeo, que nos invita a elevar la categoría, a la categoría de universal, el caso por caso, pero si se pierde el caso por caso, porque este es un paradigma que nos permite hacer universo, ¿no? Cuando la inmixción de lo real sobre lo imaginario, o sea, hablo de varios casos. Pero si pierdo el caso por caso, me alejo del psicoanálisis. Así que es en esa tensión entre usar la presentación borromeica como un paradigma, pero sin olvidarnos del caso por caso que estamos situados, ¿no? Esto es poder pagar el peaje necesario, como diría Ricardo Rodríguez Ponte, para respondernos qué mantenemos de las categorías freudianas, qué se mantiene y qué cae y por qué, pero la pretensión de que la teoría cierre amenaza con extravío en la lectura de la clínica, porque lamentablemente no hay relación sexual entre clínica y teoría, se trata de nuestra praxis. Bueno, entonces cuando se conmueve, les decía, la estructura del parletre, aparecen claros indicios de angustia, como les decía, que ha acontecido en nuestro país. El imaginario humano debe contar siempre con una puerta de salida, debe contar con que hay mundo por donde transitar y con que ese mundo por el que transita se nombra de algún modo. Cuando el otro social, cuando el otro simbólico que resguarda los estratos más imprescindibles del horizonte que transitamos se desgarra y solo detenta la impunidad y no la ley, la sensación es de pulverización de la existencia. Por eso la sensación de pánico que deja al sujeto inmerso en la angustia. En este esquema me he dedicado a situar la angustia, pero acá la inmixción de lo imaginario sobre lo simbólico situaba la inhibición y lo simbólico sobre lo real el síntoma. O sea, este es el gráfico, digamos, de la presentación borromeica, donde situamos inhibición, síntoma y angustia. Bueno, pasaríamos a la figura 3. Antes de detenerme en ella, quería un poquito decir lo siguiente. Nos estábamos preguntando entonces dónde situar la represión originaria, lo visto y lo oído en el nudo borromeo, y podríamos decir que el punto triple del nudo borromeo, que es donde se sitúa el objeto A, está en nuestra mira que se mantenga vacío, que este sea la causa de deseo y que en cada una de estas vueltas se jugaría lo que podemos situar como represión originaria cada vez. Entonces resumiríamos y diríamos que el riesgo que corre la estructura neurótica anudada no es el del desencadenamiento psicótico. Por eso Lacan dice que el neurótico es irreventable. El riesgo es de que se conmueva el anudamiento, cuyo efecto puede ser una manifestación elevada de angustia, aun en quien no es fóbico, y aunque no llegue a lo que la psiquiatría o los nomencladores llaman equivocadamente el pánico, se presente de un modo bastante similar como gran ataque de angustia. Una vacilación del anudamiento deja al sujeto desanudado, descosido de a ratos de su significación fálica, de su unidad imaginaria, de la inexistencia del otro, es decir, un real ha conmovido el valor de anudamiento de lo simbólico y de lo imaginario en la estructura, y sus efectos invalidan el efecto de sentido, el efecto de significación fálica o el efecto de vaciamiento del otro. Un real que existe a la estructura, obviamente, conmueve a lo real de la estructura, que en ella misma lo real existe a lo simbólico y a lo imaginario del anudamiento. Bueno, ahora me gustaría pasar a diferenciar lo que Freud llamaría la angustia ligada y la angustia no ligada. Para Freud, en aquellos casos en los cuales la angustia está ligada, diría Freud,
Ahora les voy a decir por qué hago esta vueltita por Freud. ¿A dónde me conduce? En parte para no desvincular del trío conceptual freudiano la angustia del trío conceptual inhibición, síntoma y angustia, ¿no? Pero en aquellos casos donde Freud diría que la angustia no está ligada, Lacan dice que la liga un significante a un objeto. O sea, el significante caballo hace que la fobia de Juanito se ligue al significante caballo, digamos, no al objeto caballo, sino al significante caballo. Ahí la angustia queda ligada a un significante y queda mitigada la angustia con una fobia al caballo, ¿no? En estos casos, el síntoma fóbico es el que traza, como en el caso de Juanito, una ruta por donde transitar. Donde no haya caballos, puedo pasar. La ligadura ligadura es un concepto freudiano, se lleva a cabo en la fobia por vía de un desplazamiento, diría Freud. Es decir, en términos lacanianos diríamos por una vía metonímica y no metafórica. Hace un tiempo me consultó, luego de muchos tratamientos, una reconocida profesional que padecía de grandes ataques de angustia que la invalidaban. Vivía con un perrito en su falda, así trabajaba, transitaba por el mundo y así concurrió a la consulta. Nieta, hija y hermana de mujeres fóbicas a perritos. Sus síntomas me fue rápidamente transparente, no por mi genialidad, sino por la de nuestro maestro Freud en el caso Juanito. Con el perrito a cuestas estaría a salvo de ¿qué? De la cercanía de todas aquellas mujeres fóbicas a perritos. Es como si llevara un significante del nombre del padre en sus brazos, operando de modo real. Porque si hubiera acontecido la metáfora, se hubiera producido la significación fálica. Se hubiera escrito la falta necesaria para no tener que llevarlo en sus brazos. Así podía salir de la casa y sin él era agorafóbica. La fobia así se presenta como signo metonímico y no permite una lectura metafórica rápidamente. No por ello deja de constituir un enigma a sostener. Hay que conseguir que se metaforice para luego descifrarla. Una analizante, otra, que no podía salir a la calle sola porque se sentía perdida, resolvió su agorafobia cuando sentirse perdida pasó a entenderse como ser, a producir un efecto de sentido que era ser una perdida, que en nuestra lengua alude a la prostitución. En general, entonces, que se arme una fobia ordena un espacio transitable para la subjetividad y la persona en cuestión se siente más compelida a respetarla que a interrogarla. Otras veces están veladas para sí mismos o para los familiares, detrás de los gustos o las preferencias, refiriéndose a ellas de un modo muy razonable y aceptable socialmente, como cautela, prudencia, por ejemplo, a salir de casa con todos los robos que hay, o falsos ideales de independencia, por ejemplo, ¿para qué convivir? Las parejas se arruinan al poco tiempo, o elegí esa carrera porque la facultad me quedaba cerca. Los viajes con mi marido me gusta organizarlos siempre a mí, él mejor que se atenga a mi mapa porque yo estudio bien a dónde hay que ir, me gusta decidirlo yo. En fin, valores indiscutibles que en su extremo y en la sumatoria, en una misma persona, indican, si abusamos la oreja, el velo social de una fobia. Por otro lado tenemos aquellos casos en los que un significante no está referido a un objeto y la angustia, diría Freud, no está ligada. Es el colmo de la angustia. En general son más ruidosos en el consultorio estos casos que los casos que vienen con una fobia constituida. El colmo de la angustia supera la tolerancia del sujeto y llega a manifestarse con claros signos de pánico. Por eso usó esa nomenclatura de psiquiatría, que nombra el todo por la parte. Se trata de angustia difusa que se extiende sin que la padezca pueda ubicar remotamente qué le ocurrió
pero sí puede situar el inicio bastante claramente en relación a algún acontecimiento. El gran ataque de angustia ya se conocía en la clínica de las fobias como neurosis de angustia, por eso lo nuevo no es el cuadro, sino el negocio que han hecho los laboratorios. Lo que sí podemos decir es que el psicoanálisis puede aportar hoy una operatoria en la consulta de tales casos para demostrar que hay un avance posible en su tratamiento y que antes quedaban psiquiatrizados. Y acá estoy obligada a hacer un rodeo por el tema de la emergencia en psicoanálisis, ¿no? Porque es de nuestra responsabilidad preguntarnos si es posible la resolución de una consulta de emergencia en psicoanálisis, para lo cual me veo obligada a una pequeña digresión, que es la necesidad de diferenciar los distintos tipos de prisa para poder explicarnos si puede haber una consulta de emergencia. Tenemos la prisa histérica, que no soporta la espera porque es un borde de la castración, la prisa maníaca, que es el correlato de la renegación de un duelo, muchas veces sin tejido para tramitarlo, la prisa melancólica ante una salida suicida, la prisa esquizofrénica en el aura del desencadenamiento, y la que hoy nos ocupa, la prisa por lo insoportable de la angustia. Me gusta siempre definir emergencia en psicoanálisis como la legítima prisa subjetiva, no la prisa histérica, esta de que la histérica se divorció antes de ayer y hoy ya está desesperada porque no consiguió marido y siente que no va a rehacer nunca su vida. O sea, hay una prisa que no ha atravesado ahí el tiempo del duelo, el tiempo de la castración, el tiempo de la espera necesario, donde un analista no debiera responder ahí con prisa porque velaría el trabajo a realizar. En cambio, me refiero a los momentos de legítima prisa subjetiva ante el intento de suicidio, ante la angustia desbordante, donde se trata de la legítima prisa subjetiva por recuperar la condición deseante perdida o en vías de perderse. Y requiere una intervención, un detenimiento rápido en el deseo que se está postergando. Porque si bien el analista empezó a escuchar ahí, seguramente esto trae una postergación que tiene a la persona excesivamente angustiada o melancolizada. Entonces, creo que ahí sí es legítimo que el psicoanálisis pueda responder con alguna intervención que antes no podía responder, ¿no? Decía, el psicoanálisis es lento, veremos, asocie y se verá, y creo que algo sabemos hoy más como para poder situar rápidamente dónde alguien está cediendo en su deseo. Esto es un modo de abordar la angustia de otro modo. No nos aleja de la teoría que sostenemos en la efectuación de nuestro acto, pero se facilita así la posibilidad del análisis para algunos casos donde parecería que hay un límite del análisis o de la estructura. ¿A qué me refiero esto? No se trata de una propuesta como hacen algunos de conseguir que se lleve a cabo una ligadura y que se arme una fobia para que cese la angustia. No, todo lo contrario, se trata de situar rápidamente de desarmado, este desborde imaginario que hizo que emerja la angustia y esta conmoción de la significación fálica, ante qué temática, ¿no? Aconteció como para resituar rápidamente el deseo del que está hablando. Y en esos casos rápidamente la angustia cesa. Lo que sí hay como una intervención donde uno podría decir el analista anticipa el tiempo de concluir al tiempo de comprender. O sea, da por supuesto que algo del deseo del otro lo aplasta y da por supuesto que algo de la falta falta. O sea, hay algo del saber
que a diferencia de sostener el enigma, como hacemos en otras inmicciones, en el gran ataque de angustia, esta anticipación del tiempo de concluir al tiempo de comprender, o sea, este saber del analista que dice seguramente hay algo que está cediendo en su deseo, seguramente hay algo del deseo del otro que lo está tomando, seguramente algo de esto está conmoviendo su significación fálica, y esta apuesta hace hablar, ¿no? Hace hablar. Bueno, para aclarar un poquito estas cuestiones y que no quisiera que quedaran en el terreno de las indicaciones, yo quisiera contar que me encontré con el reclamo, ¿no?, al analista respecto a la angustia, como si pareciera ser: cúreme de esto tan molesto sin que yo me tenga que implicar e interrogar nada, porque estoy urgido. Pero lo peor de todo es que ni se me ocurre por qué me pasa lo que me pasa. Esta angustia es no discursiva, es en un principio carente de representación. Arrastra memoria no convertida en recuerdo, por eso es angustia real, siempre actual, al modo de las neurosis actuales, si no se la hace hablar. Por el modo en que irrumpe, a veces repentino, es, como les decía, más ruidosa en la clínica que aquella que puede nombrar. Requiere que se le subsuma un mapa, un recorrido simbólico, que es lo que en verdad le falta, para que algo empiece a decirse y esto permita comenzar un análisis. Entonces es preciso entender su lógica, porque compromete a toda la estructura. Muchos casos entraron en la bolsa de gatos en la historia del psicoanálisis de lo que se llamó los inanalizables. Las manifestaciones físicas que se presentan instalan una verdadera fobia traumática, fobia a la fobia, no fobia a la angustia, fobia al gran ataque de angustia. Hasta Ana Freud les diría que desvió el gran hallazgo de su padre, teorizando el caso Sandy, desde que la angustia es por el abandono materno y no por el exceso en que resta la función materna. Bueno, así las cosas, la repetición de los ataques de angustia, y si no el miedo a que se repitan, confunden a veces a los mismos analistas acerca de las vías de salida. El que consulta desconfía además de que todo eso sin motivos aparentes pueda ser psíquico, y el temor a la muerte inminente, la sensación de emergencia, le hacen buscar rápidamente otras soluciones y abandonar las entrevistas iniciadas suponiendo equivocada su orientación. Son estos obstáculos los que me llevaron a pensar en estas coordenadas que les decía, poner a prueba lo que Freud hacía cuando inventaba los fenómenos psíquicos y estaba construyendo la teoría. Freud hacía intervenciones contándole la teoría a los pacientes. Esto le pareció a veces material propicio para avanzarla, para interrogarla o bien para confirmarla, como Los sueños de la bella carnicera o Pas de Calais. El requerimiento de encontrar un modo de abordar esta legítima prisa subjetiva a la que me referí me convocó en mi práctica clínica a poner a prueba esta operatoria contundente que en última instancia también permite que se instale la transferencia, en principio con el psicoanálisis y luego con el analista, constituyendo en estos casos el sujeto supuesto saber cómo opera la angustia. O sea, al revés de lo que esperamos en que se instale el análisis en otras oportunidades, donde el operador sujeto supuesto saber se instala desde el futuro analizante, del que va a ser el analizante, pero el analista no ha hecho ningún movimiento para afirmar el saber y para afirmarse en un lugar de saber. Estoy haciendo una propuesta opuesta, o sea, el analista transmite algo de saber acerca de la angustia, pero lo que sabe no es acerca de la angustia caso por caso de esa persona, sino se angustia porque debe estar haciendo algo del deseo del otro o algo se conmovió de una pérdida que no se está pudiendo hacer falta, ¿no? Y el analizante está ahí en esa tensión entre poder hacer un movimiento
y creer que no va a poder hacerlo, el futuro analizante. Rápidamente desaparecen las sensaciones de asfixia y temor al desmayo y a la muerte. Inmediatamente se sitúan las coordenadas del deseo, discursivamente. Entonces, algo se ordena rápidamente en el nudo, algo se reanuda con esto. Entonces, la eficacia de esta intervención, que es una intervención que no es simbólica, obviamente es una intervención en lo real y en lo imaginario, ¿no? O sea, es en lo imaginario y produce un efecto real de cese de la angustia. Nos muestra que hay otras maneras, que el nudo borromeo nos plantea también otras coordenadas y otras maneras de intervenir, siempre leídas a posteriori. Claro que me encontré haciendo esto y es después de hacerlo, en este segundo tiempo que decimos el analista es al menos 2, el que produce efectos y el que los teoriza es en un segundo tiempo, teorizando esto que hice, que me encontré haciendo esto en algunos casos del colmo de la angustia, donde pude avanzar rápidamente en estos llamados ataques de pánico. Bueno, nos detenemos un momentito en esta apertura en estas inmicciones de las cuerdas, de lo simbólico, lo real y lo imaginario sobre los otros registros, y lo que me interesa es las inmicciones de lo real, que son las que están en rojo, y sobre lo real. De lo real ya habíamos hablado la angustia y la operatoria del falo, o sea, cuando se conmueve la significación fálica y cuando nadie se psicotiza, se conmueve la significación fálica, quiere decir que algo de la falta se presentifica como llenado y no como vacío, y entonces se desacomoda la significación fálica que debe estar como falta. ¿Se entiende? Algo debe perderse y debe convertirse en falta simbólica y no se está convirtiendo. Eso es que se conmueve la significación fálica, ¿no? No que se conmueve la estructura inicial, sino se mueve la presentación. Bueno, estas son las dos cuerdas rojas, pero también tenemos sobre el registro de lo real la inmicción de lo imaginario. Acá vemos la inmicción de lo imaginario sobre el registro de lo real. Y la inmicción de lo simbólico sobre el registro de lo real. La inmicción de lo simbólico sobre el registro de lo real es lo que supongo que les hablará José Suberman ya. Y acá tenemos la inmicción de lo imaginario sobre lo real, que es lo que al comienzo de la presentación de hoy les decía que es la representación preconsciente o realidad psíquica, que es donde podemos ubicar en esta inmicción de lo imaginario sobre lo real, lo que Lacan llama fantasma, y yo agrego o acting out, pasaje al acto o signo. O sea, en esos lugares, en ese lugar es que podemos situar el fantasma o el acting out o el pasaje al acto o el signo. ¿Qué quiere decir? Es una inmicción de lo imaginario sobre lo real que debe simbolizarse, o sea, que le falte el agujero, que debe hacerse palabra. El acting out es una mostración de un real, de algo real que se muestra porque no puede decirse, pero que pretendería que el analista haga letra de eso. O sea, es una mostración, registro imaginario, de un resto vivido, oído, no relatado, o sea, un resto de lo real, de esto que decimos que se descosió, que se escapó de la represión originaria, que requiere entrar en discurso, ¿sí? O sea, acá estaría la apertura o la inmicción del registro imaginario sobre el registro real. Vuelvo entonces a estas coordenadas de la angustia. Me encontré, decía, proponiéndole a una persona que ponga a prueba si las razones de su angustia se podrían enmarcar en alguna de las claves que Lacan propone para abordar la angustia. Por ejemplo, si muy fácilmente está expuesto en su vida
a situaciones en las que queda a merced del deseo de algún otro, sin interrogar o desoyendo el propio. Si sabe de sí mismo que algún corte, algún basta, debería darle a algo de lo que está viviendo y no está muy seguro de que se anime a llevarlo a cabo. Si queda detenido muchas veces ante decisiones por las que no estaría dispuesto a perder o a pagar el precio que costaría tomarlas. Ya desde las primeras entrevistas, cuando alguien, me estoy refiriendo cuando alguien no puede hablar y solo está afectado por las afecciones orgánicas, ¿no? Ya desde las primeras entrevistas, a estas preguntas empieza a haber alguna asociación que podemos llamar, es un borde que hace de ruta ante la angustia desbordante y desesperante y propicia el despliegue de la palabra. Permite una ejercitación primera del cese de la angustia que deja una traza simbólica. La ejercitación del riesgo que implica disentir con el deseo del otro le parece novedosa. Se trata de algo que alivia. Cuando el analizante puede empezar a trabajar con estas razones posibles de la angustia, comienza a advertir que hay una lógica de su padecimiento de la que no disponía y empieza a iluminar una salida posible con la palabra. Bueno, para terminar diría que se trata de conseguir el efecto sosegador que lo simbólico produce cuando logra un horadamiento del registro imaginario, como en el caso del conteo que describe Lacan en el seminario de un otro al otro. Son trazos tributarios del rasgo unario que se atascan, que se congelan y requieren ser nombrados. Trazos propios de la filiación, de la genealogía, ¿por qué no del estilo y del talento de lo diferencial del sujeto, de lo que lo filia y de lo que lo separa? No dejé de preguntarme en este segundo tiempo en que el analista es al menos dos, el que produce los efectos y el que los teoriza, como les decía, siempre a precu, si lo que me había surgido no era un saber anticipado, contrario a mi habitual esperar que el saber del inconsciente arroje su verdad. Y advertí que sí, que anticipaba un engrama posible, una red, para que pudiera aflorar algo que no tenía dónde decirse y así encuentra el modo de decirse. Bueno, hasta acá estas consideraciones sobre la angustia.